caracterizar qué es lo que pasó en estos 12 años y cómo llegamos a donde llegamos, porque como bien dice la presidenta, por supuesto no fue magia, precisamente fue la política, y fue la política económica conducida por una mirada política estratégica que han tenido primero Néstor y después Cristina conduciendo los destinos de la nación. Y en materia económica uno podría, así muy estilizadamente, trazar dos grandes periodos dentro de estos 12 años, ¿no? Una etapa que comienza, por supuesto, el 25 de mayo del 2003 y que, bueno, los cortes siempre son un poco caprichosos, pero bueno, ponemos ahí un corte bisagra en el año 2011, que fue toda la etapa de crecimiento muy acelerado de la economía nacional, y una segunda etapa que comienza en el 2011 y por supuesto no casualmente enmarcada ya en el contexto de la crisis internacional que todavía hoy persiste y en algunos casos se agudiza, hasta el momento, ¿no? Una segunda etapa de un crecimiento más moderado. La verdad es que yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando Néstor llegó a la presidencia, bueno, nada, la verdad es que la Argentina estaba en cenizas, digo, todos los indicadores socioeconómicos eran obscenos, los niveles donde estaban ubicados, teníamos 22% de desocupación, teníamos un nivel de concentración en materia distributiva que no se había conocido jamás en la historia nacional. Teníamos un nivel de informalidad en el mercado laboral que superaba el 50%, teníamos, bueno, una pobreza que también llegaba al 54% de la población argentina por debajo de la línea de pobreza, casi un 30%, 27% de indigencia. Digo, bueno, estos eran los corolarios de las políticas neoliberales que habíamos padecido en las décadas previas, que habían arrancado justamente con la última dictadura cívico-militar y que por supuesto se habían agudizado durante la era menemista de la convertibilidad con Cavallo. Desde esas cenizas a las que había sido reducida la Argentina, yo creo que la gran y primera virtud entre las muchas que ha tenido el kirchnerismo fue justamente la de recuperar la humanidad de la política, ¿no? Volver a poner al hombre y a la mujer de carne y hueso en el centro de la política y de la política económica, y por eso siempre el norte, el objetivo de la política económica tuvo que ver con la generación de empleo en la Argentina. Y a partir de allí, con ese eje ordenador, se fueron estructurando los diversos instrumentos de política económica que se dispusieron a lo largo de todos estos años. Les decía, no sé si ustedes se acuerdan, los primeros aumentos salariales con los que comenzó a transitar el kirchnerismo durante el mandato de Néstor, que se hacían por decreto, ¿no? Y cómo de a poco se fue nutriendo la demanda agregada, decimos nosotros, la demanda efectiva en economía, que al fin de cuentas somos todos nosotros, ¿no? La demanda somos todos nosotros, aunque le ponemos nombres técnicos a las cosas. Y bueno, después, por supuesto, vinieron las paritarias, que es otro hito del kirchnerismo, y de la mano de esto, yo decía, uno de los primeros paradigmas que rompe el kirchnerismo es poner justamente a la política, a la economía bajo el ala de la política, bajo la conducción de la política, y en materia estrictamente económica yo creo que el principal paradigma que rompe el kirchnerismo tiene que ver con entender que la economía crece traccionada por la demanda. Y si lo quieren traducir a un lenguaje más político o más llano y menos económico, es lo que dijo Máximo Kirchner en ese acto, ¿no? Que los números tienen que cerrar con la gente adentro. Por eso decía que la demanda somos todos nosotros, y que si no hay trabajo, no hay consumo, si no hay consumo, no hay comercio, si no hay comercio, no hay industria, si no hay industria,
menos hay trabajo y digo, esa rueda que necesita retroalimentarse, en definitiva, si los argentinos no estamos incluidos dentro de nuestra economía nacional, definitivamente no funciona, que es lo que había pasado en todas las décadas previas y que terminó, por supuesto, con la eclosión del 2001, porque una economía que no incluye a los ciudadanos en los ciudadanos es una economía, más allá de las cuestiones técnicas con las que podemos explicarlo, pero que sencillamente no funciona, es insustentable, es inviable en términos económicos, pero también es inviable en términos políticos, sociales, ¿no? Por eso terminamos como terminamos allá en el 2001. Por eso cuando se hace tanto énfasis, ¿no? La presidenta permanentemente habla de la industria y pone el acento en la importancia de este proceso de reindustrialización nacional que ha caracterizado todo el periodo kirchnerista. Hay que entenderlo no como una especie de enamoramiento que tenemos con la industria o una preferencia caprichosa sobre un sector productivo en relación con otro, sino justamente con esto que es el objetivo primario, que tiene que ver con la vocación de construir una sociedad de pleno empleo y con entender cabalmente que ese objetivo no es posible sin una industria en pie que genere empleo de calidad y que genere buenos salarios para los argentinos y para las argentinas. De la economía traccionada por la demanda. Primero, para entender que durante este periodo largo de crecimiento muy acelerado, y no de un crecimiento de cualesquiera características, sino justamente de un crecimiento en el marco de un proceso de reindustrialización, es decir, un crecimiento de la mano de la industria. De hecho, un crecimiento con reindustrialización que, al contrario de todo eso que se dijo durante muchísimo tiempo, del viento de cola y las condiciones internacionales, o no, el viento de cola y las condiciones internacionales invitaban justamente por los términos de intercambio, por el precio de los commodities primarios que la Argentina exporta, a una reprimarización de la economía argentina. De manera tal que el haber evitado esta reprimarización y el hecho de que hoy nuestras exportaciones industriales estén llegando al 34% sobre nuestras exportaciones, cuando eran de apenas el 26%, este enorme esfuerzo que ha significado para la política económica este proceso, tiene que ver justamente con eso de que no fue magia, fue la obra de la política muchas veces remando en contra de lo que las condiciones, entre comillas, naturales, porque por supuesto los estados de naturaleza en esto no existen porque estamos hablando de construcciones sociales, pero en todo caso lo que ese proceso y esas condiciones internacionales invitaban a que sucediese. Si no sucedió fue por obra justamente de la política, por una decisión y una convicción de la política que nunca se desvió en todos estos 12 años de ese objetivo primario y fundamental que tiene que ver con que los 40 millones de argentinos, por lo menos la parte de ellos que está en condiciones de trabajar y así lo desea, acceda a un trabajo digno y a un salario bien remunerado. Pero claro, cuando se produce un proceso de crecimiento tan acelerado como el que tuvo la Argentina, con una industria que se vuelve a poner en pie, que genera empleo, que se recupera el ingreso, y en este contexto no solamente el ingreso salarial, porque pasamos de esas tasas obscenas, yo decía, de donde casi 1 de cada 4 compatriotas que estaba en condiciones de trabajar en la Argentina no conseguía empleo, y hoy tenemos una tasa de desocupación que para los neoliberales es casi natural, digamos, dirían que estamos casi en pleno empleo, ¿no? 6,5% de desocupación, pero no solamente la recuperación del ingreso salarial, sino la política previsional con la inclusión de millones de jubilados, la recomposición de los saberes previsionales. Bueno, veníamos del recorte, de los recortes nominales, que también eso otro hito histórico, pero de la etapa previa, una cosa nunca vista, pero sucedió aquí, los neoliberales lo hicieron. Bueno, vino
la recomposición de los saberes previsionales, el ajuste de los saberes previsionales 2 veces por año y por ley, vino la asignación universal por hijo tras haber recuperado los fondos de los trabajadores de las AFJP, también otra de las obras de la etapa neoliberal previa. Vinieron el conjunto de programas, uno podría nombrar el Progresar y un montón de programas de estímulo al consumo. Quiero decir, creció la industria, creció el empleo, creció el ingreso de los argentinos por diversos canales y siempre por decisión de la política. Y en ese contexto, y me quiero ir acercando a lo que decía el compañero acá en la presentación, ¿no?, que aparece como uno de los dilemas centrales del debate actual que tiene que ver con la devaluación. Ya voy a llegar ahí, no se crean que no. Cuando se produce ese crecimiento con la inclusión de millones de compatriotas, se produce un fenómeno en la economía nacional. Nosotros tenemos, ustedes lo saben, una determinada estructura productiva con un sector agropecuario, agroexportador súper competitivo por las condiciones naturales que tiene nuestra patria, con su suelo, donde sin demasiado esfuerzo, sin demasiadas inversiones, no porque no las haya habido, porque de hecho las ha habido y muchas, pero tenemos un sector primario muy competitivo y un sector industrial, bueno, que es menos competitivo. Acá y en cualquier lado, porque ninguna industria naciente es competitiva en el arranque. La industria no es no es un hecho de la naturaleza, es una construcción que se va volviendo competitiva con el hacer, ¿no? Va aprendiendo, hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso de incorporación de capital, hay un proceso de inversiones, hay un proceso de ganancia de productividad también del trabajo en ese recorrido que se va haciendo del aprender en el hacer, y de esa forma la industria se va volviendo competitiva. Pero no es que nuestra industria, porque muchas veces nos han querido hacer creer que la industria argentina no es competitiva y que entonces ¿para qué ponemos el esfuerzo en la industria si mejor nos dedicamos a ser agroexportadores? Y parece que eso era la panacea. Sí, era la panacea para el tercio de los argentinos que estaban adentro. Ahora los 2 tercios que se caían del mapa seguramente no estarían opinando lo mismo si les fuéramos a preguntar. Pero bueno, eso es lo que nos vienen a proponer algunos desde la vereda de frente. Lo cierto es que no es un problema de la industria argentina el ser menos competitiva. Es menos competitiva en términos relativos, y es así en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo que se haya desarrollado, incluso en aquellos que no tienen sectores primarios súper competitivos como el nuestro. Cuando empezaron a desarrollar sus industrias, indudablemente tampoco eran competitivas, se fueron volviendo competitivas en la medida que fueron ganando en desarrollo. Y además, por supuesto, nosotros no veníamos de cualquier lugar, ¿no? Veníamos de 3 décadas de neoliberalismo sobre nuestras espaldas, con todas esas consecuencias que muy someramente mencionaba en el arranque. Y esto significa, entre otras cosas, que muchos eslabones del tejido productivo habían sido destruidos durante esas 3 décadas y más durante la última década neoliberal de los 90. Entonces, cuando se produce este proceso de crecimiento tan importante, lo que sucede es que, de la mano con el crecimiento de la economía, con el crecimiento de la industria y con la inclusión de millones de argentinos, crece también la demanda de importaciones de esa industria que, como les decía antes, además avanzó muchísimo en términos de exportación a lo largo de todos estos años, pero que sigue dependiendo muchísimo de bienes de capital que son importados, que no se producen en la Argentina, y de bienes intermedios, que son los insumos que usa la industria para producir los productos finales que finalmente vuelcan al mercado, que tampoco se producen muchos de ellos en la Argentina. En el medio, por supuesto, vamos transitando un recorrido donde algunos de esos insumos comienzan a producirse en el país a través de un proceso sustitutivo de importaciones,
pero esto es un proceso largo y complejo que por supuesto está muy lejos de haberse concluido. Para que se den una idea en términos de proporción, por cada punto que crece el producto, por cada punto que crece la actividad, crece más o menos 2,5 puntos la demanda de importaciones. Y esto es un poco lo que explica por qué hoy estamos debatiendo, entre otras cosas, la cuestión de la devaluación, ¿no? Porque claro, en la medida que la economía se va expandiendo, se va expandiendo la necesidad de importar para sustentar el mismo proceso de crecimiento y de industrialización. Piensen además que la Argentina en este contexto se desendeudó, digo, es muy largo no hablar de absolutamente todo lo que fue pasando, porque fueron muchas cosas, pero la Argentina se desendeudó y esa política de desendeudamiento fue además una condición necesaria para justamente poder desplegar todas esas políticas de las que hablábamos antes, ¿no? Por un lado, porque liberó recursos fiscales que antes eran rehenes de la necesidad de pagar compromisos de la deuda, y por otro lado porque permitió tener los grados de autonomía, de soberanía política para poder tomar autónomamente las decisiones de política económica que fueron necesarios tomar para llegar a este lugar a donde estamos y salirnos del yugo que nos imponían los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales, cuando todavía estábamos sometidos a esa dependencia a través de la deuda, que es un fenomenal dispositivo de dominación de las naciones, y así como lo padecimos nosotros y el conjunto de los países latinoamericanos, hoy lo están padeciendo otros países que en algún momento llamábamos los países desarrollados. De manera tal que en ese contexto de crecimiento, de aceleración de las importaciones, por el propio proceso de crecimiento y de industrialización, no solamente por las necesidades de la industria, sino porque también crecieron, en materia de insumos y de bienes de capital que mencionaba antes, también crece al compás de esa expansión económica, industrial, las necesidades de energía, y siempre lo mismo, ¿no? Volvemos a mirar un poquito para atrás y pensamos de nuevo que no veníamos de cualquier lugar, que veníamos de los 90, que veníamos de la privatización. Ahí hablamos en la nota de cómo se rifó el patrimonio de los argentinos durante la última etapa de la larga noche neoliberal que atravesamos, y lo que significó la privatización de ese patrimonio estratégico que es YPF de los argentinos, porque la política de Repsol fue una política de desinversión, de rifar las reservas hidrocarburíferas que YPF tenía, y eso, de la mano con ese crecimiento del que hablábamos antes, también significó un cóctel explosivo para la economía argentina, ¿no? Porque cuando necesitábamos más energía, en los 90 no se notaba, porque la economía se achicaba y las fábricas, en lugar de abrirse, se cerraban. Entonces, y los argentinos nos quedábamos sin trabajo, así que tampoco teníamos ingresos, entonces consumíamos menos y no se notaba que faltaba la energía. Pero cuando empezamos a necesitarla para usarla, porque consumimos más, porque la industria crece, porque hay producción en la Argentina, teníamos menos de lo que necesitábamos. Un camino que también significó la necesidad de importaciones en materia energética, y que recién se empieza a revertir con la recuperación de YPF a manos del Estado Nacional, ¿no? Con la expropiación del 51% del paquete accionario, que por cierto es un excelente ejemplo entre todos los otros ejemplos de recuperación del patrimonio a manos del Estado Nacional, que da por tierra con todas esas hipótesis que nos vendieron durante tantos años respecto de la ineficiencia y la incapacidad del Estado para gestionar empresas y demás. Entonces, la necesidad de importación de la industria, la necesidad de importación energética, fundamentalmente para sustentar la producción, y también
el aumento del consumo de las familias, porque en el marco de este proceso fenomenal de inclusión de millones de argentinos y de recomposición de los ingresos de millones de argentinos, bueno, también se modifican las pautas de consumo. Todos lo sabemos, cuando uno no tiene trabajo, bueno, con el poco ingreso del que puede disponer, lo que hace es comer. Cuando uno tiene un buen salario, entonces se compra la heladera, se compra el lavarropas, un poquito más adelante se compra el auto, por supuesto cambia el televisor, etcétera, etcétera. Y si bien muchos de esos bienes que consumimos son bienes que se producen en la Argentina, adentro de cada uno de esos bienes que se producen en la Argentina hay un montón de componentes que no se producen en la Argentina, que son importados, y eso también tracciona la demanda de importaciones. Creciente, que es parte del proceso propio de crecimiento y que tiene que ver con esa estructura productiva desequilibrada también de la que le hablaba hace un momento. Y paralelamente con eso, algo que seguramente no estaba en las previsiones de nadie, una fenomenal crisis internacional que todavía hoy sigue azotando al mundo, que paradojalmente, cuando la cosa a nivel internacional iba bien, nos fustigaban con la historia del viento de cola y parecía que la política doméstica no tenía nada que ver con todo lo que estaba pasando en la Argentina, pero ahora que las condiciones internacionales no son adversas y nos golpean y claramente son absolutamente significativas para el desenvolvimiento de la economía nacional, parece que muchos por lo menos se han olvidado de lo que pasa en el resto del mundo. Pero la verdad es que lo que pasa en el resto del mundo, porque todo eso de que estamos aislados, por supuesto, es una absoluta falacia, nos afecta, nos impacta, y nos impacta no como nos impactaba en otras épocas, ¿no? Cuando estábamos dependiendo de capitales financieros internacionales y sobreendeudados, y entonces nos pasaba lo que ahora tienen miedo que le pase a países como Brasil, por ejemplo, ¿no? Que sigue teniendo esa política de dependencia de flujos financieros que cuando la Reserva Federal aumenta unos centésimos la tasa, salen todos corriendo y se vuelven para el norte y abandonan los mercados emergentes y los dejan en una situación absolutamente compleja. Eso ya no nos pasa a los argentinos. Pero ¿cómo nos impacta? Nos impacta a través del canal comercial, porque nosotros le compramos y le vendemos al resto del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó cuando sobrevino la crisis internacional? Y sobre todo, digamos, en la segunda etapa de la crisis, que es donde se empieza a sentir más sobre el bloque emergente. Impacta sobre las exportaciones de la Argentina. Entonces nosotros tenemos un proceso de crecimiento con importaciones crecientes y una crisis internacional, fronteras afuera, que desploma la demanda externa y hace que caigan nuestras exportaciones. Y decía, sobre todo en la segunda etapa, cuando impacta sobre los emergentes, porque por suerte y por obra de la visión de la política de Néstor y Cristina como cabeza de esa visión, la Argentina, además, en el marco de su política internacional y de su política comercial internacional, modificó su esquema de relacionamiento comercial con el resto del mundo, y hoy por hoy el destino privilegiado de nuestras exportaciones es el mundo emergente, es el bloque Asia-Pacífico y es el Mercosur, y dentro del Mercosur, ustedes lo saben, Brasil con muchísimo peso. De manera tal que ahí empieza a sentirse muy cerquita algo que los economistas llamamos restricción externa. Ustedes lo habrán leído seguramente, no sé si tanto escuchado, pero seguro leído en los diarios, porque todos hablamos de esto, que es el escenario de escasez relativa de divisas, ¿no? Cuando ya las divisas no son tantas como las que teníamos hace unos años atrás. Ni el flujo de divisas, por todo lo que les venía contando, teniendo en cuenta además que la Argentina
sostiene su proceso de desendeudamiento, y esto también es un dato que no se puede dejar de lado. Y cuando aparece esta situación, aparecen los debates que estamos teniendo hoy, ¿no? Algunos que quieren aprovechar la circunstancia de que esté muy cerquita eso, que es en definitiva un desafío, por un lado producto del crecimiento y por el otro propio y estructural de la Argentina. Y esto hay que decirlo, la restricción externa en materia económica ha sido el talón de Aquiles histórico de la economía nacional. Y entonces algunos quieren sacar provecho de esa necesidad que tenemos los argentinos de sortear este desafío de manera exitosa, y nos vienen a vender espejitos de colores y a decirnos que tienen la receta mágica que resuelve todo, y son 2 o 3 puntitos que son los mismos de siempre, y parece que verdaderamente es mágico porque cualquiera sea el escenario y cualquiera sea la cosa que esté pasando, estas 2 o 3 políticas siempre parece que vienen a resolverlo todo, y es, bueno, por supuesto, la devaluación de la que se hablaba antes, el ajuste fiscal, ¿no? Porque siempre están muy preocupados, porque si hay déficit fiscal, si el Estado gasta mucho, esto parece que es un pecado capital. Y la verdad es que ninguna de estas cuestiones tienen que ver con la necesidad estructural de la Argentina de resolver lo que es un desafío estructural. Y pongo de relieve lo de estructural porque la verdad es que uno no puede resolver algo que es estructural dándole una respuesta que sea menos que de la misma categoría, que sea justamente también estructural. Y la verdad es que las respuestas estructurales no se construyen con recetarios mágicos, se construyen con política, con esfuerzo y con inteligencia. En ese contexto, la verdad es que esto lo podemos interpretar nosotros. Del otro lado tampoco son tontos, digo, no es que ellos agarran el oráculo y de repente compran que con una devaluación van a solucionar tocando una variable todos los desafíos económicos que tiene la Argentina por delante. Lo que tienen es una enorme preocupación por cumplir con aquellos cuyos intereses representan, y cumplir tiene que ver con devolverles rentabilidad a los sectores más concentrados del poder económico local. De esto se trata una devaluación, acá no hay una discusión de competitividad, digo, esto es mentira, no hay una cuestión que tiene que ver con que el tipo de cambio está atrasado, como dicen por ahí. Miren, las exportaciones y las importaciones, y esto además fundamentalmente está probado a través del único laboratorio que tenemos los economistas, que es el laboratorio de la historia, porque no podemos agarrar una probeta y ensayar con recetas económicas los resultados, pero por suerte tenemos la historia para mirar para atrás y ver qué pasó. Y la verdad es que hace 60 años que sabemos que una devaluación en la Argentina es recesiva, y que sabemos que las importaciones y las exportaciones no responden al tipo de cambio, no son sensibles al tipo de cambio, por razones obvias. Las importaciones, en la medida en que haya crecimiento económico doméstico, por todo lo que les contaba antes de cómo funciona la cosa de la demanda de importaciones, eso persiste. La única forma de retraer la demanda de importaciones es retrayendo la actividad económica doméstica. Ustedes se dan cuenta de esto, ¿no? Bueno, si decidimos que estamos dispuestos a pagar el costo de bajar las persianas de las fábricas de nuevo, de destruir el empleo de los argentinos, y para entonces reducir la demanda de importaciones, bueno, entonces la receta de la derecha funciona. Lo que pasa es que no nos dicen que este es el costo que hay que pagar. Nos dicen que van a mejorar las exportaciones, ¿no? O por lo menos nos dan a entender, o quieren dar a entender eso, que si uno devalúa, entonces somos más competitivos, entonces vamos a vender más, porque en realidad no es que no nos compran porque están en la lona, porque están hasta acá
de la crisis y no tienen capacidad de compra, no, sino que no nos compran porque en realidad nosotros somos caros. ¿Por qué somos caros? Porque los salarios son muy altos, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser una devaluación, ¿no? El costo, ¿vieron el videíto ese que aparece de Macri 90 que dice porque el salario es un costo y si no podemos devaluar entonces bajamos los salarios? Bueno, ahora como podrían devaluar porque ya no estamos en convertibilidad, entonces ¿cuál es la forma de bajar lo que ellos entienden como un costo salarial? Pues la devaluación. Y de esa manera, ¿qué van a hacer? ¿Van a exportar más? No, por supuesto que no, porque las exportaciones tampoco dependen del tipo de cambio, dependen de la capacidad de compra del resto del mundo, depende de la demanda externa. Y la demanda externa, la verdad es que está planchada, la verdad es que el comercio internacional está muy por debajo de los niveles precrisis y no se recupera. Entonces, no van a mejorar las exportaciones, pero ¿qué va a pasar? Bueno, le van a restablecer parte de la rentabilidad no perdida, porque la verdad es, como dijo la presidenta alguna vez, que se la llevaron con pala durante estos 12 años. Pero sí es cierto que en términos relativos, los sectores más concentrados del poder económico, los sectores más ricos de la sociedad argentina, como lo querramos ver, en términos relativos, ¿no? Hablando de una torta que se duplicó, han debido ceder algunos puntos porcentuales en la distribución. Bueno, eso es lo que los tipos no están dispuestos a perdonar y, por supuesto, quieren recuperar al costo que sea, y ese es el compromiso que tiene la derecha política argentina, con el macrismo, por supuesto, a la cabeza, pero el masismo no se diferencia de esto, devolverles esa rentabilidad a través de una devaluación que les permita bajar los salarios, que, a ver, por supuesto, va en beneficio de un pequeño sector del poder económico, ¿no? De la cúpula, de la élite, de los sectores exportadores que no están vinculados al mercado doméstico, que seguirán vendiendo las mismas cantidades, pocas o muchas, ahora en este contexto por la crisis internacional pocas, pero que traducido a pesos, indudablemente, van a ganar mucho con una devaluación, lo mismo que los sectores financieros posicionados en dólares y aquellos argentinos privilegiados que tengan alguna fortuna fugada por ahí en dólares. Ahora, para la gran mayoría de los capitalistas nacionales, de los industriales nacionales que producen y venden en el mercado interno, es mentira que una devaluación les viene bien. Por eso hoy adentro de la UIA se están matando entre ellos, porque los más chicos, o por lo menos los no tan grandes, los que le venden al mercado interno, saben bien que licuando el salario de los argentinos están en definitiva matando la gallina de los huevos de oro, que es la que les da de comer a ellos mismos. Entonces, nuestra receta no es la devaluación, claramente, por todo esto, porque entendemos que claramente no trae ningún beneficio y en cambio sí trae muchos perjuicios y va a contramano de todo lo que hemos construido en estos años. Esto no significa desconocer, digo, y está bueno aclarar, porque si no, digo, parece que nosotros somos miopes, que somos irracionales, que no entendemos la realidad económica de lo que sucede. No significa desconocer que haya sectores que tienen una realidad mejor, que haya sectores que tienen una realidad peor, que haya economías regionales que puedan tener problemas puntuales de competitividad, pero nada de eso se resuelve con una devaluación, porque el sector agroexportador súper competitivo no necesita ninguna devaluación. Una devaluación generalizada no resuelve nada. Uno puede tener una política puntual de compensaciones, de mejoras de diferente tipo que ayude a una situación específica, y además con políticas diferenciadas, porque las problemáticas son diversas de acuerdo con el sector. Y les digo más, una devaluación generalizada tampoco les serviría a los productores, porque lo que tienen ahí es un problema de distribución al interior de la propia cadena, donde, claro, digo, el productor se queda con una parte muy chiquita,
porque en la cadena de comercialización los que están arriba, las cabezas, se quedan con la parte grande de la torta. Pero ese es otro problema que lamentablemente muchas veces los productores no lo entienden y creen que necesitan una devaluación y que las retenciones son malas. ¿No? Que el problema de ellos son las retenciones, que es lo mismo, digo, sacar las retenciones sería una devaluación fiscal, no una devaluación a través del tipo de cambio, pero lo que nosotros llamamos una devaluación fiscal. Entonces, digo, por eso uno puede pensar mecanismos de compensación, si hay un sector que efectivamente lo amerita por un tema de competitividad real. Puede pensar distintos instrumentos de política económica, pero la devaluación en ningún caso es la salida, ni para el productor que pueda estar teniendo alguna dificultad producto de la crisis internacional, ni por supuesto para la industria y por supuesto para la gran mayoría de nosotros que vivimos de nuestros salarios. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero ¿y cuál es? ¿La magia nuestra cuál es? Y bueno, no, magia nosotros no hacemos. La venta estaría bueno capaz, pero a tanto no llegamos. Y la verdad es que no venimos a inventar nada. La verdad es que, como les decía, este es un tema que hace años se estudia en la Argentina y en la región, y por supuesto que creo que una de las grandes características del kirchnerismo ha sido jamás mentir, ¿no? Ni siquiera en campaña, ni siquiera por una necesidad de promesa electoral, y la verdad es que nos ha ido muy bien así. Lo cierto es que hay una agenda de política económica y esa agenda es la agenda de profundización de este proyecto de industrialización, es la agenda de seguir avanzando en materia de desarrollo económico. Cuando hablamos de desarrollo económico, puntualmente, ¿de qué hablamos? Bueno, primero del desarrollo de todos los sectores productivos para desmentir también esas falsas antinomias que a veces nos buscan adjudicar, ¿no? Porque parece que nosotros, como tenemos un proyecto industrial, entonces somos enemigos de los sectores productores primarios, y eso la verdad es que no es así, que son primero el agro, por supuesto, y en segundo lugar la minería, los principales proveedores netos de divisas de la economía, las cuales son absolutamente necesarias, por otra parte, para sustanciar el proceso de industrialización, y sería una necedad que no quisiéramos que a todos los sectores de la economía y armónicamente les vaya absolutamente bien y lo mejor que podamos, porque eso es lo que en definitiva construye la grandeza de nuestra economía. Pero por supuesto que tampoco nos compramos eso que les decía antes, de que nos dedicamos a la agroexportación y nos olvidamos de 2/3 de los compatriotas que no tendrían en ese caso manera de tener un trabajo en esta Argentina. Entonces, digo, ¿cómo se resuelve esta encrucijada? Se resuelve sosteniendo la industria, se resuelve promoviendo un mayor desarrollo de los sectores productores primarios, se resuelve promoviendo la agregación de valor de esos productos primarios cada vez en mayor escala, se resuelve desarrollando nuestro sector hidrocarburífero para ir reduciendo cada vez más las necesidades de importación de energía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo industrial? Hablamos de sustitución de importaciones, hablamos de promoción de exportaciones, de la diversificación del perfil exportador de la Argentina, lo cual es un recontra doble o triple desafío en este contexto internacional, ¿no? Pero de todas formas la Argentina, con inteligencia, con esfuerzos de la política, sigue abriendo mercados para sus productos, fundamentalmente a través de las políticas estratégicas que la Argentina se ha dado en estos últimos años hacia el interior del bloque emergente y con las potencias emergentes. Se resuelve con políticas industriales sectoriales, que, como decía antes, no somos miopes, y por supuesto que sabemos y entendemos que es preciso mirar la realidad de cada uno de los sectores, pero tampoco podemos tener la miopía que tienen del otro lado o el pensamiento mágico de quererle hacer creer a alguien que tocando una sola variable resolvemos una ecuación que por supuesto es muchísimo más compleja, como es la de la realidad.
se resuelve sosteniendo la demanda esa de la que hablábamos al principio, porque sin demanda no hay posibilidad de que la industria se desarrolle. Sostener, cuando hablamos de macroeconomía para el desarrollo y decimos que para tener una política de desarrollo industrial lo primero que necesitamos es sostener esta macroeconomía para el desarrollo que instaló el kirchnerismo, estamos hablando en definitiva de sostener la demanda. Esto es lo central, ¿no? Sin demanda no hay industria, sin industria no hay trabajo, sin trabajo hay menos demanda, con menos demanda hay menos industria, con menos industria hay menos trabajo. Ya saben cómo funciona esto y cómo termina esa historia, que lamentablemente la vivimos muchas veces. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo hacemos todo eso si vos nos dijiste hace un rato que hay una escasez relativa de divisas? Es verdad, seguramente vamos a necesitar en los próximos años, con mucha inteligencia, tener alguna estrategia de inserción activa de financiamiento externo. Yo creo que lo vamos a necesitar, por lo menos mientras no se recupere el comercio internacional, porque si bien seguimos por supuesto teniendo superávit comercial, ese superávit comercial, que es la diferencia positiva entre lo que le vendemos de más al resto del mundo respecto de lo que le compramos, se viene achicando por todo lo que les decía antes, porque las exportaciones caen, porque el resto del mundo no está en condiciones de comprarnos más cantidades, pero además porque caen los precios de los productos primarios que nosotros exportamos, o sea que hay un doble impacto por precios y por cantidades. Y porque, por supuesto, como les decía antes, tampoco estamos dispuestos a pagar el costo, no, digo, pues no lo pagaría el gobierno, también lo pagaría el gobierno, pues los primeros que lo pagamos somos todos nosotros, el costo de reducir las importaciones, que es enfriando la economía. Enfriando la economía, que significa esencialmente destruyendo empleo. Entonces, frente a esa realidad, yo creo que vamos a necesitar tener un puente financiero, y dije recién, usé un concepto que fue tener una inserción financiera activa, y no lo dije casualmente, porque cuando digo activa quiero significar que es un proceso conducido por el Estado Nacional, con una visión estratégica de qué es lo que se está haciendo. Digo, acá no se trata de buscar financiamiento de cualquier característica, de cualquier cantidad, en cualesquiera circunstancias, ni para cualesquiera objetivos. Digo, acá es preciso, la presidenta ha hablado muchas veces, usaba, ahora ya no lo usa tanto, pero antes lo usaba más, esa idea de la sintonía fina. Bueno, acá es preciso tener presente que se viene una etapa de sintonía fina, porque es verdad que estamos casi en pleno empleo, no estamos muy lejos de eso. Entonces, es verdad, necesitamos esa sintonía fina, necesitamos una planificación estratégica del desarrollo que sepa dónde, en qué sectores, en qué segmentos, en qué nichos hay que sustituir, cuáles son las sustituciones más sustentables en dólares, es decir, aquellas que nos van a permitir ahorrar dólares por menores importaciones, o que nos van a permitir a través de mayores exportaciones generar una nueva entrada de divisas. Bueno, todo esto que se llama planificación del desarrollo tiene que ver con la política industrial que la Argentina se tiene que dar en los años por venir. Creo, les decía antes, que va a ser necesario tener alguna estrategia financiera, que hasta ahora no la necesitamos, pero creo que la vamos a necesitar en los próximos años para poder, para poder seguir mejorando la competitividad sistémica de nuestra economía, que es la que también genera las condiciones para ese desarrollo industrial. Esto significa infraestructura, esto significa logística, esto significa no solamente
financiamiento externo, también el rol central de la inversión pública, mucha de esa que se puede hacer en pesos y que también hay que sostenerla, ¿no? Y me preguntaban por qué la oposición se oponía a la aprobación del presupuesto 2016. Bueno, por una parte, por supuesto, porque no están de acuerdo con que una porción tan importante del gasto, el 65%, esté destinado a inversión social, porque cuando hablamos de inversión social hablamos de las grandes mayorías nacionales que no expresan los intereses que ellos representan, pero también porque tampoco comparten el rol central que tiene el Estado en el marco de este proyecto, y parte de ese rol central tiene que ver con la inversión estratégica que el Estado viene llevando adelante, ¿no? Ahí en el presupuesto se expresa claramente el crecimiento exponencial y habla de la hoja de ruta que está pensando el gobierno nacional para el porvenir, cuando uno mira cómo los planes plurianuales de obras tienen un crecimiento exponencial respecto de lo que era en el ejercicio anterior. Con lo cual, digo, no se trata de magia, se trata de política, y se trata de una política que, por supuesto, como condiciones de base requiere inteligencia, pero más que inteligencia, yo diría que en primer orden, convicciones de cuál es el norte que perseguimos, convicciones de cuáles son los objetivos que no son negociables bajo ninguna circunstancia, y claridad de cuáles son, por supuesto, los intereses que nosotros como proyecto político representamos y en lo que nunca podemos permitir que se vulneren. Con esas tres condiciones seguramente vamos a seguir gobernando la Argentina por dictamen de la mayoría de los argentinos y de las argentinas en los próximos 4 años, y creo que la agenda que viene efectivamente es esta agenda del desarrollo, que es la que nos conduce indefectiblemente a la consolidación del desarrollo económico y social nacional, que ha sido en materia económica la aspiración de la Argentina a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Cuando uno lee la historia en clave económica, indudablemente la disputa pasa por esta cuestión que no hemos podido hasta el momento zanjar. En las etapas previas de la historia siempre fueron abortados nuestro proyecto con golpes militares o cívicos militares, para ser más justo con esto. Bueno, esa herramienta hoy por hoy ya no la tienen, así que si tienen alguna intención de abortar este proyecto, por lo menos van a tener que dar la discusión en las urnas, y parece que la sociedad argentina ya ha dicho que esa discusión la están perdiendo. Así que yo por lo menos estoy convencida, y creo que ustedes también, porque militan el barrio, militan la calle todos los días, de que la gran mayoría de los argentinos no está dispuesto a resignar los sueños, a resignar las aspiraciones, a resignar eso que durante tantos años, durante tantas décadas hemos perseguido, y que hoy, con el enorme esfuerzo que hemos realizado a lo largo de estos 12 años, tenemos más cerca que nunca, y creo que no vamos a dejar los argentinos y las argentinas que ese sueño se frustre esta vez. Así que nada, simplemente alentarlos a que sigan haciendo lo que estamos haciendo acá, y lo que seguro hacen en todos los días, dando la discusión, dando el debate, militando, convenciendo. El otro día me decían, acá también en La Plata, convenciendo hasta a los enemigos. Yo digo, a los enemigos tienen claros los intereses que representan, no los vamos a convencer. Pero sí hay muchos compatriotas confundidos que no se dan cuenta que terminan siendo carne de cañón y haciéndole el caldo gordo a los que atentan contra sus legítimos intereses. Con eso sí tenemos que dar la discusión en el buen sentido, y explicarles y contarles las veces que sea necesaria, porque en definitiva los sueños de ese compatriota que está confundido no son distintos de los nuestros, y nosotros somos los únicos que se lo podemos garantizar que se le concreten. Así que esa discusión sí que vale la pena darla, y bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos al umbral del veredicto
del pueblo argentino, que va a ser en octubre, y creo que nos va a encontrar esto, ¿no? Abriendo este nuevo periodo, pero en el marco de este mismo proyecto político y desplegando esta etapa de la agenda del desarrollo con esa sintonía fina de la que tanto ha hablado la presidenta durante estos años. Así que avanti, fuerza, a seguirla militando, y gracias por estar.